Y les contaba que en los últimos días hemos hablado acerca de la idolatría y yo espero que para este momento usted ya haya ubicado, hasta este momento usted ya haya identificado algunos de los ídolos a los que se está enfrentando. Si no ha identificado ídolos, quiero ayudarlo a que identifique otros aspectos de la idolatría, como son el pecado. Detrás de un pecado que sea recurrente, hay un ídolo, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, detrás de un pecado recurrente hay un ídolo, siempre hay un ídolo. Entonces, si no ha identificado los ídolos de su corazón todavía, le animo a que piense y que vaya ubicando y vaya trayéndolos, y durante el día de hoy vamos a exponerlos. La semana pasada también dijimos, o durante estos días hemos dicho, que Dios siempre tiene que exponer los ídolos de nuestro corazón para salvarnos. Lo hizo con Egipto y dice la Biblia que mandó 10 plagas de Egipto, pero realmente lo que estaba haciendo era derrotando 10 ídolos o 10 dioses con D pequeña de Egipto. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor y fue lo que hizo, y lo miramos también la semana pasada. Entonces, Dios quiere derrotar esos ídolos y sacarlos de nuestro corazón. Pero la manera de derrotar los ídolos, de tumbarlos, de desplazarlos de nuestro corazón, es aprendiendo cómo adoramos. Entonces, lo que vamos a hacer aparte de hoy es ver 5 instrumentos que usted tiene en su vida, en su corazón, que alaban o que adoran a Dios o a los ídolos. Y vamos a ir viendo uno por uno para que usted pueda identificar qué significan y cómo derrotar a los ídolos. Y voy a dar algunas pautas muy sencillas de cómo hacerlo y prácticas para que usted lo analice y le tome el paso que tiene que tomar. Entonces, estése con nosotros y quédese muy atento en los siguientes minutos. Muy bien, quiero llevarlo, antes de continuar, a un concepto o un pedazo de escritura de un libro llamado Dioses Falsos, de Tim Keller, un pastor que falleció hace algunos meses y tiene una gran perspectiva de lo que es la idolatría. Y quiero que lo escuche y lo siga allí con sus notas. Mire lo que dice, voy a leerlo yo y sígalo usted allí donde está. Dice, nuestra sociedad contemporánea o moderna no es fundamentalmente diferente a las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio grupo de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus símbolos y sus rituales. Cada una tiene sus altares, ya sea torres de oficina, spas, gimnasio, bares, valor añadido, canchas de fútbol, estudios, estadios, hogares, habitaciones, camas, donde deben ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito, sin las mismas cosas que han asumido proporciones míticas en nuestra vida y en nuestra sociedad? Podemos no doblar nuestras rodillas físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas mujeres jóvenes hoy son llevadas a la depresión y desórdenes alimenticios debido a una preocupación obsesiva por la imagen de su cuerpo. Podemos hoy no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevadas a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificio de niños y descuidamos la familia, la comunidad, para alcanzar un lugar más alto en los negocios y adquirir más prosperidad y prestigio. Del libro Dioses Falsos. Entonces, quiero que comprendamos que la adoración no es una cosa, o la idolatría no es una cosa del pasado, es una cosa del presente, es una cosa actual. Ahora, ¿por qué es algo actual? Porque tiene que ver con nuestros corazones. Ya no tenemos a una diosa con muchos senos, ya no tenemos a un dios, ya no tenemos los seres míticos de la mitología griega, valga la redundancia, pero seguimos teniendo el mismo corazón, que es el que adora y que es donde sale esa exaltación a los dioses determinados. Entonces, con eso en mente, quiero llevarlo a 2 principios importantes. Y el primer principio que quiero que entienda bíblico es que el ser humano en sí mismo es un instrumento de adoración.
El ser humano es un instrumento de adoración. Repita conmigo, soy, más fuerte, soy un instrumento de adoración. La Biblia nos dice que usted y yo somos un templo andando, ¿sí? En nuestro corazón hay una manera de adorar. De hecho, todos los días, a toda hora, usted y yo estamos adorando. Es imposible ser un instrumento de adoración. Fuimos creados como un instrumento de adoración. No importa lo que usted esté haciendo, no importa, le dice la semana pasada, si usted está fuera de la iglesia, si usted dice que es ateo, usted está adorando a un Dios. Los ateos no existen, ¿sí? Existen los agnósticos. No sabes quién es ese Dios al que están adorando y eso es un agnóstico. No sé a quién estoy adorando, pero estoy adorando, todo el mundo está adorando algo, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, no permitan que el ídolo, quiero que cambie la palabra pecado y coloque ídolo. No permitan que el ídolo controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ahora, ¿por qué quiero que cambie la palabra pecado por ídolo? Recuerde que la semana pasada dijimos que el ídolo o el pecado, la base del pecado es siempre un ídolo. Detrás de cada pecado hay un ídolo. Detrás de que una persona hable mucho de sí misma, ególatra, hay un ídolo. Detrás de que una persona mate a alguien, hay un ídolo. Siempre hay un ídolo, hay algo. Ídolo, idea. ¿Ídolo qué? Idea. Quiero que circule o pongan la palabra o allí en un poco en las notas ponga ídolo igual a idea. Y vamos a verlo en unos momentos. Entonces Dios nos dice, no permitan que los ídolos, o sea el pecado, los controle. Y en este momento muchas de nuestras vidas están siendo controladas por un ídolo. Y usted me podrá decir, pastor, no creo. Bueno, lo podemos ver con su tiempo. Lo podemos ver con su bank statement, lo podemos ver con lo que dice su mujer, lo podemos ver con muchísimas cosas. De hecho, vamos a verlo con los 5 instrumentos de adoración que tiene el corazón. Y entonces nos dice en el versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento. ¿Se convierta en qué? Ok, quiero que circule la palabra instrumento del mal para servir a el ídolo. Quite la palabra pecado y coloque ídolo. No quiero, entonces Dios nos dice, no permitan que ninguna parte de su cuerpo, ninguna parte suya se vuelva un instrumento de adoración a el ídolo. No permitan, corran, luchen, vivan libres. Dios ganó en Jesucristo la salvación, la libertad para que usted pudiera y yo pudiéramos vivir libres. Pero entonces nos dice el Señor, nos cambia inmediatamente la adoración a los ídolos, dicen, no permitan que se vuelvan un instrumento para adorar ídolos y ahora permítale a la nueva vida que tiene volverse un instrumento de adoración a Dios. Ahora, note lo que sigue a continuación entonces. En cambio, ¿en qué? En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida o una vida nueva. ¿Qué tenemos ahora? Ok, quiero que circule esas palabras, una vida nueva. Si usted no ha sido consciente aún, quiero invitarlo a que piense en lo que Dios le está ofreciendo. Continuamente Dios nos ofrece una vida nueva, una vida fuera de drogas, una vida fuera de alcohol, una vida fuera de problemas, una vida fuera de guerra, una vida fuera de excesos, una vida fuera y completamente nueva, una nueva vida, una vida diferente. También dijimos hace algunas semanas que las maldiciones son escandalosas, pero la vida nueva es una vida sosegada, es una vida buena. Tener a papá y a mamá en el hogar y tener un hogar bueno, un hogar bíblico, es una expectativa de un hogar sano y no es para nada escandaloso, al contrario, genera mucha estabilidad. Ahora, escuche lo que sigue a continuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entregarnos a una nueva vida? Dice la palabra de Dios así. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento ahora para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Qué quiere Dios que usemos? Todo nuestro cuerpo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ok, circula la palabra todo. ¿Todo qué? Nuestro cuerpo. Es decir, todos los instrumentos, todo lo que tenemos como un instrumento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios no dijo, dejen de adorar dioses y quédense tranquilos?
porque Él sabe que cada amor tiene que ser reemplazado por otro. Cada cosa tiene que ser reemplazada por otra, porque finalmente fuimos creados para adorar. Es inevitable. Si usted hoy no ama el dinero, está amando el deporte. Si usted no está amando el deporte, se está amando a usted mismo. Si usted no ama el sexo, está amando otra cosa. Si no ama el placer, está amando otra cosa. Pero algo está amando hasta que llega al verdadero amor. Y el verdadero amor es Jesucristo. Denle un aplauso a Dios, que Él sea el verdadero amor. Muy bien, escuche lo que sigue a continuación y circule la palabra instrumento. Dice, para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Es decir, si usted pone hoy y centra su adoración en Dios, va a hacer lo que es correcto. Entonces lo llevo al segundo principio bíblico. Y el segundo principio bíblico es que por eso el principal mandamiento es que yo utilice todo lo que hay en mi ser para adorar a Dios. Anátole, esto es muy importante. Por eso es que la Biblia, el principal mandamiento, y quiero que piense en los mandamientos como esas leyes o esos conceptos que Dios nos da para protegernos, para vivir para Él. Y Él nos dice, por eso el principal mandamiento, esas son las palabras de Jesús, ese es el resumen de Jesús. Señor Jesús, ¿cómo podemos resumir los 613 mandamientos, los 10 mandamientos? ¿Cómo se pueden resumir? En palabras del Señor dice, simplemente adoren. Amen al Señor. Simplemente adoren. Amen al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Así se resume toda la ley. Entonces vamos a mirar lo que dice el Señor en Mateo 12:30. Mire lo que dice. Vamos a leerlo todos. Y amarás. Usted me tiene que ayudar a predicar hoy, recuerde. Una vez más. Y amarás al Señor tu Dios. Con todo, con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, quiero que circule corazón, quiero que circule alma. Quiero que circule mente y quiero que circule la palabra fuerzas. Este es el mandamiento más importante que hay. Este es el principal mandamiento. ¿Quiere explicarle a una persona? ¿Quiere explicarse a usted mismo qué es, en qué, si yo pudiera hacer, si pudiera en una sola palabra definir todo lo que Dios quiere que haga? Es amarle, o sea, adorarle con toda mi mente, todas mis fuerzas, todo mi corazón y toda mi alma. Y dice, eso es el resumen de todo lo que está haciendo. Quiere darme, complacerme, dice el Señor, ámeme con todas sus fuerzas. Quiere vivir, quiere que usted hacer mi voluntad, ámeme con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Ponga todo lo que hay en usted para mí, para centrarse, para adorarme. Ese es el llamado más grande que tenemos. Ese es el llamado del creyente. Denle un aplauso al Señor. Es digno de alabanza. Entonces, para poder comprender, y en estas semanas hemos ido ganando terreno a la idolatría, hemos ido quitándole más bien terreno a la idolatría y nosotros hemos ido ganando terreno en nuestros corazones. Ya solo el hecho de que usted haya expuesto algunos de los dioses, algunos de los ídolos que hay en su corazón, quiero que sepa y se puede dar por bien servido y puede estar muy contento de que ya está ganando terreno. Y Jesús estaba aún tomando más fuerza en su vida. Y eso es lo que debe hacer. Si usted no ha podido, o es la primera vez que escucha este mensaje que vamos a hablar el día de hoy, o que escucha acerca de la idolatría, le recomiendo que escuche las últimas 2 predicaciones. Le van a ayudar a entender y usted va a poder ver lo que es la idolatría en su corazón. No en los demás, en las demás religiones. Es irrelevante, porque si usted y yo hacemos lo mismo, pues no tiene sentido hablar de nada. Entonces voy a llevarlo para poder derrumbar y derrotar a estos ídolos. Voy a llevarlo a que conozca los 5 instrumentos de adoración que usted tiene en su vida. Entonces anótelo allí, instrumentos de adoración en mi corazón. Los instrumentos de adoración en mi corazón. O en su corazón, ¿sí? Quiero que los conozca, quiero que
piense en ellos y quiero que llegue a tomar decisiones base a ellos. Quiero que aprenda cómo funciona la idolatría o la adoración y para que usted pueda tomar decisiones. Y quiero que lo haga de una manera lógica y entendible. Entonces, le voy a dar el primero. La primera herramienta o el primer instrumento de adoración que usted tiene en su corazón son los pensamientos. ¿Sí? Anótelo allí, los pensamientos. Sus pensamientos es la primer fuente de adoración que existe. No es una crucecita, no son unas velitas, no es un Buda en su casa, es sus pensamientos. Esa es la primera fuente de adoración. Uy, pastor, no sabía que eran mis pensamientos. Sí, esa es la primera fuente de adoración que hay. Es el comienzo de la adoración, es el caldo de cultivo. La idolatría, quiero que piensen esto y vuelva a anotarlo si es necesario, es el lugar o la idolatría comienza en los pensamientos. Anótelo allí. La idolatría comienza en los pensamientos. ¿Sí? Y cuando nosotros rendimos nuestros pensamientos, lo que estamos rindiendo a algo es adoración. ¿Sí? Cuando usted piensa en algo continuamente, usted está adorando. Por ejemplo, si usted tiene una preocupación, usted está adorando. Aquellos que han estado preocupados alguna vez y me dicen, yo nunca tengo un ídolo, es imposible. Si usted está preocupado por el mañana, usted está adorando a algo del mañana. Y usualmente, si esta es una preocupación, está adorando el temor. ¿Qué quiere decir estar adorando? Está colocando en base al primer instrumento, está colocando toda su atención. Solo piensa en el mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? Eso se llama preocupación. Entonces, las personas que se preocupan mucho son idólatras. Amén. No lo digo yo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora quiero que se detenga a pensar en lo que usted usualmente piensa. Para poder entender esto y que este instrumento de adoración que es primario en su vida, usted tiene que detenerse y escuchar sus pensamientos. Es decir, sea consciente. Deténgase a pensar un minuto qué está pensando. ¿Sí? La gran mayoría de personas o la gran mayoría de nosotros adoramos de una manera inconsciente. Quiero que coloque allí, la adoración es inconsciente en la gran mayoría de veces. Pastor, pero ¿cómo puede una persona arrodillarse ante una imagen y esperar de ella un milagro? Esa persona está consciente. Sí, en esa sí, por supuesto que puede estar consciente. Pero el resto, que es el 98% de la adoración, es una cosa inconsciente. Usted simplemente se enamora de algo. Eso es adoración. Mire, le acabo de explicar. La preocupación excesiva o la preocupación es un tipo de adoración. Y usted no tiene ni que pararse a pensar. Simplemente le dijeron, miren, va a pasar esto en su vida. Hay un negocio que está dañándose, una situación física o un hijo le puede pasar esto y pum, usted entró en adoración. Inmediato, modo adoración. ¿Sí? Su mente no tiene modo avión, sino modo adoración. Y siempre está en modo adoración. Algo está allí, siempre digo, uy, ¿qué va a pasar el día de mañana? Entonces la adoración comienza en un pensamiento, es la entrega del ser humano sobre ese pensamiento. Entonces, deteniéndose a pensar cada momento, ¿qué estoy pensando? Usted va a llegar a la raíz de su ídolo. Va a llegar a la raíz de qué es eso. A ver, ¿por qué me preocupa tanto mi hijo? ¿Por qué me preocupa tanto mi familia? ¿Por qué me preocupa ese matrimonio que va a pasar dentro de unos meses o dentro de un año? ¿Por qué me preocupa mi carrera? ¿Por qué me preocupa esto? Todo es una búsqueda de adoración, de una entrega para eso. Por eso cuando adoramos, no adoramos lo material, no adoramos las personas, no adoramos las imágenes. Lo que estamos adorando, escuche esto, son ideas. ¿Sí? Cuando usted adora, y usted me puede decir, pero si hasta mi esposo le encanta el dinero y ese hombre vive por el dinero, habla dinero, escucha dinero, suda dinero, eso es el dinero el que está adorando. No, 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 él no está adorando el dinero, él está adorando una idea acerca del dinero. ¿Sí? Ese esposito que usted tiene tan lindo, cuando suda, ese olor a dólares y a pounds, y a euros, huele mucho a euros, ese es un olor. Él no está adorando el físico como tal, él está adorando una idea. Esa idea es lo que es la idolatría. ¿Sí?
Vamos a demostrarlo en unos minutos. Entonces lo que adoramos es una idea. Quiero que vuelva a colocar allá idolatría igual a idea, igual a imagen. Imagen igual a idea. Idolatría igual a idea o igual a imagen. Imagen es igual a idolatría, a idea. Muy bien. Se lo pongo de esta manera. Bueno, vaya conmigo un momento. Vamos a Gálatas 4:8. ¿Gálatas 4 qué? 8. Muy bien. Mire lo que dice. Antes de conocer a Dios, ¿antes de qué? Ok, circula la palabra conocer a Dios. Antes de que usted y yo conozcamos a Dios, encima de la palabra Dios coloque el Dios verdadero. Antes de conocer al Dios verdadero, antes de conocer al único Dios, no existe otro Dios sobre la tierra. No hay. Usted dice, pero entonces, ¿cómo hay gente que tiene tantos dioses? Porque ellos inventan sus dioses. Pero realmente no hay otro Dios. Hay un solo Dios. El solo Dios verdadero. Entonces, ¿qué son los demás? Los demás son ídolos. Y esos ídolos, cuando son físicos, son representaciones de una idea que yo tengo. Por ejemplo, en los griegos comenzaron a hacer dioses que eran mitad hombre y mitad mujer. Mitad hombre y mitad. Eso es ahora, eso no fueron los griegos, eso es el 2024. Esto es, los griegos hacían mitad un ser humano y mitad animal, ¿no? Y entonces usted ve toda esa clase de dioses que van y se inventaron todos los ídolos que nosotros sabemos de la mitología griega. Y lo mismo hacían los egipcios y todas las generaciones, porque siempre tuvieron que encontrar algo que adorar, siempre. Esta es el único segmento, el único momento de la historia de la humanidad donde no están adorando esos dioses religiosos, sino que cada uno ya se inventa su propio Dios de alguna manera que le convenga. Entonces, vamos otra vez a la escritura, Gálatas 4:8. Antes de conocer al Dios verdadero, ustedes, ¿quiénes? Nosotros, muy bien. Los gentiles, o sea, los que no conocíamos a Dios, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¿Ok? Anótelo allí, que ni siquiera existen. Ay, ¿cómo así que mis dioses no existían? Por ejemplo, la Virgen María. La Virgen María no existe como Dios. ¿Sí? Primero que todo no era María, él se llamaba Miriam. Y luego fue solamente entrada dentro, o sea, la metieron dentro de la teología católica a partir del año 400 después de Cristo. Todos aquellos que fueron después de Jesús, que la conocieron como la madre de Jesús, todos ellos sabían que era una mujer súper especial, pero nunca la pensaron que fuera Dios. Ahora dicen, ¿cómo es que es Dios? ¿Qué es Dios? Una persona que puede hacer milagros, una persona que sea omnipotente, omnipresente, omnisciente y una persona que sea eterna. ¿Sí? Quiere decir que María es Dios. ¿Por qué? Porque a María se le piden milagros. Es omnipotente, es omnipresente, está en todas partes del mundo, es omnisciente, todo lo sabe porque conoce el deseo más profundo del corazón y es eterna. ¿Por qué? Porque lleva 2000 años y sigue siendo viva. Eso es un calificativo solamente de Dios. Entonces, con ese concepto, lo que hicieron en el caso de ella fue colocarla como un Dios, pero realmente ya no es Dios. Es una idea que tengo de que ella es Dios. Como lo hizo el ángel Morín con los mormones, como lo hacen Mohammed, el profeta Mahoma, aparentemente para ellos, con los dioses que tiene y como hacemos todos los dioses que tenemos nosotros y como los dioses que usted y yo compartimos en el corazón. Muy bien, entonces note y dice que dioses que ni siquiera ¿qué? Existen. Ok, circula la palabra ni siquiera existen. Entonces, ¿qué es lo que existe? Es una idea. Ahora, voy a llevarlo de una manera a nuestra idolatría a nivel personal. Olvidémonos de todas las demás religiones. Ese es el ejemplo de una mamá. Por ejemplo, hay una mamá que dice, mi hijo es lo mejor del mundo. ¿Sí? Y ella, aunque no sea verdad que su hijo es el mejor del mundo, ella en su mente ha elevado la idea que mi hijo es perfecto. ¿Cómo sabemos que mi hijo es perfecto? Pues yo no le veo ninguna fallas. Las fallas que tiene yo se las admito, pero no pasa nada porque en mi mente mi ídolo es mi hijo y es perfecto, no tiene nada. Y todo el mundo sabe que es un chico que quizás es estándar, puede ser mediocre, puede ser, todo el mundo lo ve normal, pero ella en su mente lo ve perfecto. Por consiguiente, pone su confianza en ese hijo. Es decir,
Si este hijo está conmigo, todo va a estar bien. Yo tengo descanso si está bien, si va a la universidad, si va al trabajo, si tiene esto, si tiene todo lo que necesita. Y ahí descanso. ¿Sí? Entonces, cuando el hijo por alguna razón falla, ¡pum!, siente un golpe mucho mayor de los demás. Siente como si hubiera sido caído en vergüenza por la idolatría que tenía en su corazón. Eso mismo le pasa a una esposa con un hijo con una esposa. Eso mismo le pasa a las personas que perdieron su dinero en la última de las crisis financieras, que se tiraron de los edificios porque dijeron se acabó el dinero. No les habían tocado el bolsillo todavía, simplemente anunciaron la caída de la bolsa y ¡pum! Unos dijeron ya no hay más salvación para mí, ¡pum!, se tiraron. Todavía podían haberse declarado en bancarrotas, pudieron haber vendido sus casas, pudieron haber ido a trabajar, a coger café a una montaña o a hacer todo lo que fuera, aún el trabajo más bajo, a trabajar en un café y pagarse una renta. Pero ellos dijeron, no hay salvación para mí. Me ganaba 50,000, 100,000 libras al año. Hoy no me puedo ganar todo eso inmediatamente. Entonces el resto de nosotros moriríamos de acuerdo a esa premisa. Entonces, realmente no es que esa madre, ese hijo sea un Dios, sino que su mamá en su mente lo elevó a la parte de Dios. Entonces, la mamá no lo está adorando a él, está adorando la idea, porque todo el mundo sabe alrededor que su hijo no es perfecto, que no es Dios, es simplemente un chico normal y común y corriente. ¿Estamos? Entonces, ella lo que está adorando es una idea. Quiero entonces que se detenga a pensar en los ídolos que usted ha ido identificando y piense, vamos a encontrar cómo solucionar esto en por qué los está adorando. ¿Sí? Vamos entonces a la solución. Ya le dije, el primer instrumento de adoración que usted tiene son sus pensamientos. Ahí está todo, ahí está la decisión. Ahí usted hace su Dios, lo pinta, lo hace, le coloca mechas, lo limpia, lo coloca lindo, lo coloca dorado, le hace todas las cosas que usted y yo hacemos con los dioses, pero luego con el tiempo se nos caen porque nos defraudan. Entonces, voy a llevarlo a la solución. ¿Cómo puedo? Usted lo tiene en la siguiente parte del versículo. ¿Cómo puedo derrotar ese ídolo? Y lo quiero llevar a algo práctico, muy práctico. Entonces, ¿estamos? ¿Cómo puedo derrotar los ídolos? Meditando en por qué estoy adorando lo que adoro. ¿Ok? Anótelo allí. Si el instrumento de adoración son mis pensamientos, ¿qué tengo que hacer? Me rebelo, grito, me compro una Biblia, subo, bajo, hago un ayuno de 500 días. ¿Qué tengo que hacer? Y quiero llevarlo a algo que es sumamente espiritual y religioso. Cuando hablo de religioso, hablo en cuanto a su fe con Dios. Algo sumamente espiritual. Y es esto. Piense, deténgase a pensar por qué está adorando lo que adora. Si su ídolo es la droga, tiene que detenerse a pensar, si quiere ser libre, ¿por qué adoro lo que adoro? Si su ídolo son los hombres y no puede estar sola, por algún motivo siempre tiene que estar con un hombre al lado, una persona, y le hace falta y usted se le propone, hace ver, y usted tiene que preguntarse qué es lo que me pasa. Si sus ídolos son los hijos, tiene que llegar con el recogiendo cable, como decimos, al punto y dice, ¿por qué adoro? ¿Por qué adoro? Lo más importante que usted tiene que hacer. Si usted tiene problemas con la pornografía, lo primero que tiene que hacer es trabajar el instrumento principal que son los pensamientos y decir y llegar de alguna manera a ¿qué? ¿Por qué caí en la pornografía? ¿Qué es lo que me pasa? Tiene que llegar a ser, en pocas palabras, consciente. Si no, no va a poder ver una transformación. Yo conozco muchos creyentes que han hecho una cantidad de cosas y no se detienen a pensar y piensan que Dios simplemente tiene que hacer un milagro. Y Dios no funciona así. Dios hace milagros a través de ciertos pasos que da. ¿Cómo lo sabemos? Vaya entonces conmigo a el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Este es uno de los versículos más importantes de la vida cristiana. Y es uno de los versículos que más marca el antes y el después y la transformación de una persona en la vida cristiana. Es decir, este versículo marca o enseña cómo se cambia de la antigua vida a la nueva vida. Todos hemos escuchado que ahora somos nueva criatura en Jesús.
Yo lo he dicho algunas veces que cuando uno entiende y recibe a Jesús, si usted recibe a los 40 años, en el caso mío, 45 años, usted recibe a Jesucristo y le dicen, la Biblia dice, a partir de hoy que lo recibes, eres nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo está hecho nuevo. Lo antiguo lo quedó atrás y ahora eres una nueva criatura. Listo, usted abre los ojos y mira, se mira al espejo, todavía sigo siendo calvo, esto no es hecho nuevo. Todavía siguen las arruguitas, todavía siguen las cosas, todavía sigue la barriguita, todavía sigue. Digo, entonces, ¿qué fue lo que fue hecho nuevo? Lo que es hecho nuevo es la manera de pensar. Es algo que pasa en el espíritu hasta la persona y eso es lo que es transformado. Por eso, a partir de ese momento, una persona que era adicta de 10, 20 años a la heroína, a lo que usted le ponga, póngala bien abajo, cambia al conocer a Jesús, porque hay un cambio de pensamiento. Ese cambio se llama arrepentimiento. Entonces, vaya conmigo al versículo clave y mire lo que dice Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Que entreguen qué? Encima de cuerpo coloque instrumento o coloque instrumentos. Les ruego que entreguen sus instrumentos, su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que esa entrega, note lo que dice, sea un sacrificio vivo y santo. Quiero que resalte las palabras, que esa entrega sea un sacrificio vivo y santo. ¿Sí? Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es decir, adorar es un sacrificio. La gente cree, y cuando uno lee el Antiguo Testamento, la gente pensaba, no, Dios les pedía que trajeran una ofrenda, un animal, ¿sí? Y ellos venían y mataban el animal, ¿sí? Y ellos pensaban que lo que tenían era simplemente que traer el animal. Y perdieron la perspectiva de lo que Dios quería hacer. Dios lo que estaba diciendo es, vengan, y esta es la manera como yo quiero mostrarles que ustedes expresen este cambio que van a hacer. Es decir, ellos tenían que cambiar la mente. Por eso en el libro de los Salmos dice, yo no quiero sacrificios de animales. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que busco. El sacrificio de animales está allí para que ustedes entiendan una lección de sus vidas. Pero el gran cambio que tienen que dar es en su mente. Ahora, Pablo, al enseñarle a la iglesia esto, les dice, chicos, la manera en que Dios los va a transformar se parece a la manera como cuando traen un cordero al matadero para ser sacrificado y una honra a Dios. ¿Cómo lo traen? Lo traen vivo. Y ese viene peleando y a punto de que le van a poner aquí el cuchillo para matarlo. Usted se puede imaginar los gritos de un animal a punto de matarlo mientras que le están pasando el cuchillo. Esa misma deseo, esa misma lucha de ese animal, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir hasta que se entrega, es la lucha que tiene que estar en nuestra mente para sacar a los ídolos. Este ídolo no me gusta, no quiero. Tiene que llegar, Señor, pero ¿por qué tengo que fumar a toda hora? ¿Pero por qué tengo que mirar a todas las mujeres? ¿Pero por qué tengo que mentir? ¿Pero por qué tengo que mirar a todos los hombres? ¿Por qué me tengo que acostar? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y esa lucha genera algo que trae la libertad de Cristo. No es el hombre haciéndolo, sino que en esa lucha entra Cristo. Por eso, si usted no tiene ya esa lucha continuamente en su corazón, quizás Cristo no esté en usted. Porque Cristo viene a provocar esa lucha. Por eso la guerra más grande no está en Afganistán, como decían, no está en Ucrania, no está en Vietnam, no estuvo en Termópolis. La guerra más grande que hay está en el corazón del hombre. ¿Entre qué? Mis ídolos o Dios. Yo o Dios, yo o Dios. Y usted viene golpeado. Porque es una guerra de ídolos. Entonces note lo que sigue a continuación. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Esa qué? Entonces, en pocas palabras, debajo de esa, quiero que circule esas palabras o las subraye. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero que coloque debajo de eso esa lucha. La lucha mental es la verdadera forma de adorar a Dios. La lucha contra los pensamientos es la verdadera forma de adorar a Dios. Esa es la verdadera, esa es la que trae el cambio. Pero ¿por qué tengo que ser así con mi esposa? ¿Por qué tengo que ser con mis hijos resentido? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué gripe? Esa es la verdadera lucha. Porque esa usted está entrando con toda su mente y diciéndole, Señor, ¿por qué? Quiero un cambio. Entonces dice en el versículo 2,
Entonces, para que sigan adelante y tengan la lucha y puedan ser victoriosos en su lucha con la idolatría, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No amen los ídolos. Debajo de la palabra costumbres de este mundo, quiero que coloque los ídolos de este mundo. Más bien, entonces dice el Señor, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿cómo nos transforma Dios en personas nuevas? Al cambiarnos, ¿qué? No está conmigo. ¿Cómo nos transforma Dios en personas nuevas? Al cambiar la manera de pensar. Entonces, circula las palabras al cambiar la manera de pensar. Allí está el punto. Ese pensamiento que lo está arrullando y que lo está haciendo dormir es un pensamiento. Cámbielo. No lo permita. Yo no, tengo que estar en este momento en lo mejor, en el mejor momento de mi vida. Muy bien, entonces, quiero que se detenga a pensar en el ídolo. Espero que ya lo tenga ubicado. Por lo menos uno, por lo menos dos. Si su ídolo es usted, lo que usted piensa. Si su ídolo es el placer, el dinero, ubíquelo. No le pido que lo exponga aquí delante de todos, pero expóngalo en su corazón a Dios. Ya sabe cuál es. Ahora pregúntese, ¿por qué lo estoy adorando? ¿Qué es lo que me da este ídolo? ¿Qué es lo que produce este ídolo en mí? ¿Por qué el temor me llena tanto? ¿Por qué me dejo paralizar por el temor? ¿Qué es lo que creo que va a ser el futuro en cuanto a mi vida que me hace que me detenga? ¿Por qué le permito a esta persona abusarme? ¿Por qué tengo que caer en drogas cuando sé abiertamente que todo el mundo sabe que no, que está mal y que me van a destruir tarde que temprano? ¿Por qué no soy capaz de tener dominio propio en mi sexualidad? Piénselo, vaya hasta lo profundo. Porque me da pereza, porque tengo rabia, porque quiero controlar a mi esposo. Hasta que usted no pase esa barrera, los ídolos no van a comenzar a caer. Esos ídolos no van a caer porque tienen que ser empujados por pensamientos diferentes. Usted puede sacar a el esclavo de Egipto, pero nunca podrá sacar la esclavitud, perdón, el esclavo de Egipto. Ayúdeme. Usted puede sacar al esclavo. Muy bien, me entendió. Ok, piensen en eso. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué espera tanto de ese ídolo? La mamá, siéntese a pensar, ¿por qué espero tanto de mi hijo? ¿Por qué mi hijo no puede tener? ¿Qué es lo que hace? Lo tuve en un momento, no lo podía tener antes. En un momento no tenía hijos y ahora lo tengo. Fue el primero, lo abandoné. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo una deuda tan grande con este muchacho? ¿Por qué mi esposo es el ídolo? ¿Qué pasó? Me faltó papá, me faltó mamá. O algún día me pegó un hombre. ¿Y por qué tengo que tener una mujer? ¿Y por qué he perdido mi identidad al conseguir una esposa? ¿Será que no me sé relacionar bien con las mujeres? ¿Qué es lo que me pasa para que caiga ese ídolo? Y entonces la palabra de Dios entrará fuertemente tumbando los ídolos. Piénsenlo un segundo. Déjele espacio al Señor en su mente. Lo voy a llevar al segundo instrumento de adoración de su corazón. Las decisiones. Anótelo allí. Entonces, una vez una persona adora con los pensamientos, el siguiente punto son las decisiones. Y para muchos les va a sorprender qué significan las decisiones. Cada adoración tiene que generar una acción. Anótelo allí. Cada adoración genera una acción. Todo tipo de adoración en la vida genera una acción en usted. Genera que usted haga algo. Siempre. Si usted está adorando y tiene un vacío con el dolor pasado, le va a generar una acción. Tarde que temprano va a hacer algo con molestia.
En el caso de los que tenemos con problemas con la falta de perdón, con la amargura. Ya se me está olvidando mis luchas. Aquellos que tenemos luchas con la amargura, lo que pasa es que el pasado nos hace sentir molestos y nos va a llevar una acción. Tarde que temprano usted tocará la mesa. Tarde que temprano usted volteará su carro. Tarde que temprano usted alzará la voz. Siempre tiene en esa adoración, que es inmediata ese pensamiento, tiene que llevarnos a una acción. Aquel que adora el dinero, tarde que temprano se va a vender algo en su vida. Va a tomar una decisión para favorecer a ese ídolo que está adorando. Y a eso se le llama servicio. Anote, esas decisiones se le llaman servicio. Dijimos la semana pasada que cada adoración viene acompañada del servicio. ¿Qué es el servicio entonces? ¿Qué es servir? Y quiero que entienda este concepto. La gran mayoría de ustedes que son cristianos o que están en la iglesia piensan que servir a Dios es venir una vez a la semana y ayudar en algo. Y yo les puedo decir que eso no es servicio. Eso es lo que usted y yo pensamos que es servicio. ¿Servicio qué es? Entonces, anótalo allí. Servicio es rendir la voluntad bajo algo o alguien. Anótelo, esto es muy importante. El verdadero concepto de servicio es cuando yo rindo mi voluntad a algo o a alguien. Por ejemplo, cuando usted rinde su voluntad a las drogas, usted adora las drogas, su servicio a las drogas es continuo. Todas sus decisiones son hacia las drogas. No importa si tiene mamá, papá, perro, casa, gato, usted se mete por allí. Aquel que adore, que todo lo apuesta, que tiene un problema con la apuesta y su ídolo son las apuestas o tiene un nombre determinado con el dinero, siempre va a adorar. Y aunque la esposa le diga, mi amor, nos estamos quedando sin casa, aunque los niños estén muriendo en el hospital, él quiere ir a servir a su ídolo. Es decir, no es capaz de decidir. Toda su voluntad está rendida bajo su ídolo. ¿Qué es lo que les pasa a una persona cuando está enamorada? ¿Sí? Se puede ver de una manera más fácil. Cuando una persona está enamorada, un joven está enamorado, no importa cómo vaya en el colegio, se ubica, no sabe qué hacer, no sabe tomar decisiones, no sabe hacer una cosa, está totalmente, su vida vuelven y los padres quedan aterrados. ¿Qué te pasa? Pero ¿a qué horas este muchacho cambió? ¿A qué horas está haciendo esto? Es que no es que haya cambiado, es que tiene un ídolo. Y entonces todo lo que haga, cada decisión que tome va a favorecer a ese ídolo, le va a servir. Por eso la adoración siempre va con el servicio. Y por eso muchos de los que sirven y están y que dicen servir a Dios, realmente no lo han servido. Porque no han sometido su voluntad a Dios. ¿Quieres servir? No es 2 horas. Es someter mi voluntad. Señor, haz lo que quieras. Es confiar y decirle a Dios, Señor, ¿para qué te sirvo? Haz conmigo lo que quieras. Y entonces ahí lo llaman de la iglesia, hay que lavar baños, hay que subir, hay que trabajar, hay que colocar un perno, hay que hacer esto, hay que hacer, y no importa. Y yo, ¿por qué? Porque no, mira, pastor, no me importa. ¿Por qué? Porque yo estoy es para servir. O sea, mi voluntad no me corresponde, es lo que Él quiera. Y ahí es donde usted sirve a Dios. Eso es servicio. Por eso muchas personas están sirviendo a ídolos en lo interior y no pueden cambiar y estar en la iglesia. Pero sirven todo el día y le ofrecen, adoran por ejemplo la pornografía y le sirven. Toman todas las decisiones basadas en esto. Si yo miro, si tengo el teléfono, si veo, llegó la noche, miro a ver cómo me escondo, y todo tiene que ver con el servicio. Tengo mi voluntad subyugada bajo este ídolo. Vaya conmigo a 1 Corintios 10. Dice, no sean idólatras. ¿No sean qué? Como lo fueron algunos de ellos.
según está escrito, se sentó, o sea, decidieron, quiero que se cuele la palabra, se sentó, es decir, tomaron una decisión. El pueblo entero tomó una decisión de comer y beber y se levantó para desenfrenarse, para entregarse al desenfreno. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Que cuando usted está adorando a ese ídolo, de alguna manera usted se levanta a entregarse a ese desenfreno. Por eso una persona que tiene problemas con el alcohol siempre termina sirviendo al alcohol. Rendido. No lo controla. Y aunque quiera en un momento dado, no es capaz, porque la voluntad se daña. Lo primero que pierde un consumidor de droga es su voluntad. Mire, había un efecto hace muchos años, que todavía lo hay, con el tiempo, es que se vuelven hasta perezosos, no son capaces de trabajar. ¿Eh? Aquellos que consumían drogas y todavía se ve en muchas partes, se descontrolan. No son capaces de seguir, no son capaces de hacer, no son capaces de tener ciertas cosas y eran muy vagos. Entonces se ponían a fumar en los parques. Y fumaban y fumaban y fumaban y fumaban y no pasaban. No eran capaces de trabajar. Era su capacidad volutiva, su voluntad no iba para ninguna parte. Y eso le pasa a un joven. Quedan frenados. No son capaces. ¿Por qué? Porque están sirviendo continuamente. Ay, este Dios, ay, cómo me... Y puede que terminen trabajando en alguna otra cosa, pero no son capaces de tomar decisiones fuera de ese ídolo. Si usted está enamorado o está enamorada, depende de ese ídolo. Le tiene que servir. Claro, entonces si el novio le dice, el que no es, sígueme. Y va para una parte, va para otra, sube y baja, y le sigue. La persona le tiene que seguir porque es el ídolo. Te estoy sirviendo, te estoy sirviendo. Hasta que, ¡pum! Le rompe la vida. Y ahí dicen amén. Y cae en vergüenza. Porque ese ídolo no le puede respaldar. Entonces, ¿cómo cambiar en este instrumento? Recuerde, su decisión es un instrumento, es lo que estamos viendo. ¿Cómo cambiarlo? Y aquí viene la manera de hacerlo. ¿Cómo puedo derrotar ese ídolo? ¿Cómo puede derrotar ese ídolo en este instrumento? Aquí viene, haciendo lo que Dios me pide primero. ¿Cómo se derrota ese ídolo? Ponga a Dios primero. Ay, no puede ser. Claro, porque la persona dice, bueno, ¿cómo derroto al ídolo del alcohol? Voy a luchar contra el alcohol. Hoy me amarra mi esposa contra la silla, me pone 10 cadenas, me pone todo, saca las correas que tengo en mi cuarto, las pone. Por dentro está deseando ese corazón salir. Y ya se está imaginando que está bebiendo. Y ya cae borracho ahí sentado. Pero dice Dios que no es así. Es interesante. Porque el pensamiento me diría, no, pues haga otra cosa, evítelo. No. La manera de hacerlo, recuerde, la idolatría principal es cambiar un amor por otro amor más grande. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniendo a Dios de primero. Señor, tengo muchas ganas de ver, pero sabes una cosa, voy a obedecerte a ti primero. Entonces, lo llevo a Mateo 6:33. El contexto de Mateo 6:33 es el siguiente. Jesús estaba andando con sus discípulos y sus discípulos se comenzaron a preocupar como todos los demás, como los griegos y como los romanos que estaban por allí. Entonces Jesús les dice a los discípulos, chicos, miren, no se preocupen, no sean idólatras de lo que van a comer, de lo que van a hacer. Digo, porque ese concepto es lo que gobierna la mente de todos los que no conocen a Dios. Eso es lo que los gobierna a ellos, porque ellos dependen de todos sus dioses para estar bien. Pero ustedes, en el versículo 33, les dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¡Qué sabiduría! Quiero que circule esas palabras. Pero ustedes busquen el reino de Dios primero. Y aquí viene una parte muy importante. ¿Ok? Escuchen lo que voy a hacer. Dice, ustedes busquen el reino de Dios primero. Entonces quiero que circule la palabra primeramente. Busquen el reino de Dios primero.
y su justicia. Y aquí viene lo que sigue, ojo. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuántas cosas? ¿Qué cosas? ¿La comida, la bebida? Yo creo que a veces no es así. Quiero que circulen las palabras, estas cosas serán añadidas. Y le voy a decir qué es. La satisfacción que le da a su ídolo. Ojo, vuelvo a decirlo. Todo está preocupado y mi hijo es el mejor, mi hijo. Y dice, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo me quito a mi muchacho? Si es que es lo mejor de mi vida, lo di a luz. No tuve problemas para darlo a luz y ahora y tengo una deuda con él. Algo, ¿cómo hago? Coloque al Señor de primero en su corazón. Y en esa lucha, entonces esa sensación de que Él es el primero en mi vida y que si yo no puedo vivir con Él, cuando usted ponga a Dios primero, a esa muchacha, a ese hombre, a toda esa situación, dice, entonces eso vendrá añadido. ¿Qué vendrá añadido? Esa sensación de seguridad. Va a decir, Señor, ay, no dependo más de mi hijo. Ahora puedo aceptar a mi hijo tal y como es. Y el día que se caiga ese muchacho, simplemente voy a decir, es normal. Está en una etapa. Tengo que aceptar. Es normal. Entonces hay esposas que en algún momento sus hijos cometieron un error, sus esposos, y se les vino el mundo abajo. Cualquier error que hubieran cometido. No estoy haciendo una apología del pecado, pero dijeron, oh, ¿qué pasó? Y uno comienza a mirar que lo que le pasaba a la esposa es que tenía todas sus esperanzas en su esposo. Claro, ese día que ese esposo le falle, bueno, se le cayó con todo el equipo, como decimos nosotros. Pero si su esposo fue normal, dijo, levántate, desgraciado. Deberías haber hecho esto. Anda, ponte bien, hombre. Y ya, y acabamos. No, seguimos. Vamos a ver, pero si me fallas, te vas. ¿Qué pasó? Cayó el ídolo, aparentemente, pero como no era un ídolo, dijo, no, mi confianza está en Dios. Y si yo sigo junto contigo, ¿sabes por qué? Porque he creído en Dios, no porque crea en ti. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que tiene otro ídolo, hombre, como ídolo. Y entonces el hombre se para y dice, pues voy a perder mi matrimonio, pues entonces le meto. Y en el llegado caso que tenga que perderlo, pues dice, mira, Dios me, qué sé yo, aunque pase por todas las situaciones, aunque lo llore, voy a pasar a Dios porque lo puse primero. Entonces, deténgase a pensar, ¿cómo hago para poner a Dios de primero en este ídolo que tengo? Y sabe, colóquelo. Poner a Dios de primero igual a obediencia. Nunca se puede poner a Dios de primero sin obedecerlo primero. Eso es falso. Dios no se pone de primero viniendo a la iglesia. Primero. Ah, pastor, me soy el primero que está en la iglesia. No. Ponga Dios de primero, obedeciendo primeramente. Cada decisión que tome, la primera es para Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero Dios, lo primero Dios. Con todo, con el dinero, con los hijos, con todo. ¿Qué es lo primero? Lo primero Dios. ¿Qué me pide Dios? Eso es lo que voy a hacer. Ah, este hijo, pues la Biblia dice que hay que disciplinarlo. Bueno, mire, cáigase de mi pedestal y tome su disciplina, jovencito, porque tiene que aprender eso lo que me dice Dios. Lo veo morir a mi hijo ahí, aparentemente, pero se salvó el ídolo. Lo que no podía lo lloró. Llego al tercer instrumento. Primer instrumento, los pensamientos. Segundo instrumento, las decisiones. Tercer instrumento, lo que hablo. Toda la adoración se expresa con palabras. Toda la adoración que usted haga en su vida la va a expresar con palabras. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Si usted tiene una adoración a lo negativo, todo el día se va a quejar. Lo va a expresar con sus palabras. Oh, esto no sirve, esto, lo otro, la gente no me mira, no me sube, no me baja. Horrible es la gente. Oh. Eso es un demonio no, un ídolo que tiene el corazón que está pum, 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 pidiendo adoración. Y usted simplemente lo que lo expresa. Cuando usted viene a cantar aquí, usted no viene a repetir. El que verdaderamente canta, que no sé cuántos somos de la iglesia o cuántos pueden ser, es el que realmente tiene el corazón cargado de agradecimiento a Dios. Esa es la verdadera alabanza. No es repetir la canción. Algunos dicen, entonces, ¿por qué no cantas? Porque me escucho feo.
¿Por qué no dices? ¿Por qué no? O simplemente sienten que no deben de cantar y están con los ojos abiertos como unos búhos. Y lo que pasa es que lo que están haciendo realmente no pueden expresarlo con la boca, porque primero tiene que estar en el pensamiento, luego en la decisión y luego en la boca. Ese es el proceso. Ahora, ¿por qué no son capaces de expresarlo? O si lo expresan, simplemente cantan una canción, pero no experimentan transformación. Porque no hay agradecimiento, porque no hay esto. Pero inmediatamente sale esa persona a la iglesia y se está apuntando en su carro, abre su puerta, coge su teléfono y cierra un negocio. Y dice a la mujer, mi amor, somos millonarios. Aquí lo tienes. O simplemente sale el joven de aquí y le comienza, mira esta como está de buena. Y comienzan a hablar. Y usted dice, pero ¿cómo este pudo hablar? O simplemente va en la canción y escucha una canción del mundo y sube. Y puede cantar sin ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudo adorar y expresar con sus labios? Porque no había nada aquí de pensamiento. Pues no se puede imitar. Porque es una parte, va totalmente conectado. Así es que si usted es capaz de cantar un bolero, un tango o un reggaetón, y no es capaz de cantarle a Dios bien y ser transformado y hasta llorar para Dios, es porque todavía no hay adoración. Ahora entendió el proceso de la adoración. ¿Por qué no soy capaz de cantar y de expresar? Porque es que el que está súper feliz, el que tiene a Jesús, aún siendo rey, aún siendo la persona, el mejor de los mandatarios que hay, que es el caso del rey David, dijo, no me importa. Y la mujer le dijo, mira, eres un desgraciado, te ves ridículo danzando. Y el rey David dijo, no me importa, porque es que lo único que piensa en mi mente día y noche es la alegría de estar con Dios. Entonces cantaré y bailaré, haré todo. Cambió mi lamento en danza. Ah, con razón adora. Eso es adoración. Pero si a usted no le sale una palabra, no lo culpo. Es que tiene otro ídolo. Porque estoy seguro que el resto de las 23 horas que va a estar despierto, va a poder hablar, pero de lo que le encanta, de lo que le fascina, de cómo está usted bonita, de cómo está eso bonito, de esto, hasta de la iglesia. Va a hablar. ¿Por qué? Porque la adoración se va a hablar. Siempre se va a hablar. El único que no habla de la adoración es el mudo. Pero cuando escribe lo que dice. Seguro, porque es una necesidad de expresar, es parte de eso. Note lo que dice la palabra de Dios en Lucas, en Éxodo. Vamos a Éxodo 23:13. Dice, y en cuanto a todo lo que le has dicho, este es Dios hablándole a Israel, todo lo que les he dicho, estén alerta. No mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No se les ocurra poner otro Dios en su boca, porque en el momento que lo hagan, te van a hablar. El que le gusta robar va a decir, mire cómo se puede robar y aquí podemos hacer esto. El que le gusta el dinero fácil va a hablar todo el día de dinero fácil. Entonces, deténgase un momento y escúchese hablar. ¿De qué habla? Y el que habla bobadas todo el día, dice la Biblia que simplemente es necio. Que no hay nada. O sea, hay, pero no es que no sea inteligente, sino que es necio. Habla y no. Y entonces uno se sienta a hablar, pero no está hablando de nada. El que habla de su trabajo y su trabajo es el ídolo. El que habla de la salud, ese es su ídolo. Pero está adorando a alguien. El que habla de la ideología woke, LGTB, ese es su ídolo. Pero usted hablará de su ídolo día y noche, noche y día. ¿Cuál es su ídolo? Sus problemas también son un ídolo. Espero que esté identificando. Entonces, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo quitar y derrotar ese ídolo? Escríbalo allí. ¿Cómo derrotar ese ídolo? Vaya conmigo. Y la respuesta es hablando, estamos arriba, hablando continuamente de lo que es Jesucristo, de lo bueno que es Jesucristo. Anótelo allí en sus hojas. Ok. Entonces, aquí entramos a un tramo un poquito difícil para muchos. Y quiero explicarlo. ¿Cómo quito ese ídolo? ¿Cómo le quito este instrumento de adoración al ídolo que tengo? Todos los días hablo de dinero, todos los días hablo de placer,
todos los días hablo del trabajo, todos los días hablo de esto, todos los días hablo de mi pasado, todos los santos días. Uy, como alabo a mi Dios, al Dios que me hicieron hace 30, 40 años, que me abusaron, ahí lo estoy alabando día y noche. Uy, ese me marcó y yo le puedo adorar con todo mi alma y con todo mi ser y con toda mi mente y con todo mi corazón. ¿Por qué no puedes conseguir trabajo, pastor? Nadie. ¿Quién me va a hacer a mí algo? Si yo soy un abusado. Si pobrecito yo, pobrecito. Y Dios diciendo, ya no eres abusado, ya no eres esclavo, ahora eres libre, eres libre, eres libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste adorando el pasado? ¿Quieres volver a Egipto? Sí, porque es que hay cosas que yo les aprendí a coger el gusto. La carne y la cebolla de Egipto. Oh, tenía... Y me acostumbré. Al dolor se le coge una costumbre. Aquellos que adoran el dolor se le coge una costumbre rica. Se siente uno bien. Dice que el ser humano tiene un aspecto de su vida, dice que es como una habitación en su mente, dicen los psicólogos, donde se regocija, donde se mete y nadie está allá. Allá está el dolor, diciendo, pobrecito yo, me faltó mi papá, me faltó mi mamá, perdí esto, tan, es pura adoración a ídolos. Entonces por eso nunca cambia. Está esperando que todo el mundo haga lo que hace. Entonces, ¿cómo arreglarlo? O sea, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo tumbarlo? Tiene que hablar de Jesús continuamente. Pero entonces estamos en un problema. Vaya conmigo un momento a Efesios 5 y vamos a hablar cuál es el problema. Versículo 19, mire lo que dice. Pablo le explica a la iglesia cómo adorar correctamente. Y entonces le dice estas palabras. Hablen entre ustedes con salmos. Hablen con salmos. Luego dice, con himnos, con cánticos espirituales y alaben al Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo arreglarlo? Tienen que hablar, tienen que decir la palabra de Dios. Entonces una persona nueva llega a la iglesia y dice, comienza a llamar al pastor, hermano, y comienza ese lenguaje que es cristiano, pseudo cristiano o lo que sea, que es un lenguaje continuamente. Y el lenguaje es cristiano para acá, para allá y hace una cantidad de cosas, ¿cierto? Y todo el mundo que lo ve dice, qué pereza este man. Es que cuando me dice así es como que es como si no fuera honesto. Y eso es el religioso. Y usted y yo nos hemos visto o nos han visto varias veces. ¿Qué hace el religioso? El religioso lo que hace es hablar, imitar. Y escuche por qué lo imita. Aquí vamos. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiero que circulen las palabras en vuestros corazones. En vuestros corazones. ¿Ok? Quiero que circulen esas palabras. Si no está en su corazón, usted no lo puede emitir, simplemente lo va a copiar. Y la gente sabe que usted está hablando vacíamente. Entonces, pastor, no hablo, ¿no? Dice, adore al Señor en su corazón y va a poder hablar entre salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Sabes qué significa eso? Cuando usted está súper enamorado del Señor y lo pone de primero, usted comienza a hablar de lo que hizo con usted y sabe con lo que está haciendo. Y la gente alrededor dice, yo quiero lo que él quiere. De verdad, ¿y cómo lo hace? Y así sacaste a tu hijo. Yo quiero. Déjeme, ¿qué hago? Entonces me explica y comienza usted a ver. ¿Por qué? Porque no es pesado. Es una gracia. Es una expresión del corazón. ¿Sí? Versículo 20. Mire lo que sigue a continuación. Dando siempre gracias por todo a Dios. Claro, cuando la persona ha adorado y pone al Señor de primero en el corazón, termina hablando de Jesús, pero bien, chévere. Termina hablando de Jesús ampliamente. Que todo lo que habla de Jesús, aunque no diga ni la palabra Jesús, aunque no diga la palabra hermano, pastor, o lo que sea, ese lenguaje simplemente fluye. Porque está fluyendo de una adoración. Es como el que adora el dinero y uno lo escucha hablar y dice, wow, ¿cómo habla de dinero? Y algunos dicen, uy, mire, le salió un negocio, esto, lo otro, ¡bum! Y le montan a las mujeres una cantidad de cosas, un árbol de cristales, y uno se queda hasta asombrado, dijo, sí, mire cómo es de enredador, y se ríe uno y tal, y claro, es puro dinero lo que habla, pero es adoración, está saliendo fluido por la adoración, como aquel que es
cómico y simplemente está hablando todos los días del sexo y cantidad de cosas y la gente se ríe, ja, y le sale bien porque es pura adoración. Pero al que no sepa hablar de dinero y va a hablar, está hablando de más. Pues no tiene impacto. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Quiten su adoración, ese instrumento, y hagan esto. Vayan y hablen de Jesús bien. Llenen sus labios, su vida de Jesús. Y cuando ustedes los paren, dicen, estoy súper contento. Entonces el esposo va a decirle a la esposa, uy, qué chévere, yo quiero ir donde tú estás yendo. Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Yo quiero ver lo que tú estás viendo. Muy bien. Hemos visto 3. Pensamientos, primer instrumento. Segundo instrumento, las decisiones. Tercer instrumento, lo que habla. Cuarto instrumento, su manera de dar. Quiero que sepa esto, y eso es fundamental. Cada ídolo requiere una ofrenda. Pastor, va a hablar de dinero. Cada ídolo que usted tenga requiere una ofrenda. Todos los ídolos en todas las religiones reciben y piden una ofrenda. Piden una ofrenda que las personas les tienen que dar. Aun cuando usted ve en uno de los países que tienen millones de dioses, que son los judíos, los hindúes, indianos hindúes, usted los ve llegando con ramas, con flores, y los ve llegando donde sus dioses para darle su adoración. ¿Por qué? Porque el ídolo le está pidiendo una ofrenda. Y ellos la dan con todo su corazón. Cuando Satanás y en el satanismo y en todos esos Illuminatis y en todas esas cosas, la gente da millones, da lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque ese ídolo le requiere. Bueno, llévelo a su contexto. ¿No le pide todos los días el trago que usted le suelte y suelte dinero? ¿Aquel que fuma drogas no le pide que suelte, que tiene hasta que robar o prostituirse? ¿Aquel que tiene un amante no le pide? Dijo, no puedo, no, me meto hasta en deudas. Todos los ídolos piden. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Escuche esto. Que el Señor no lo pide. Al Señor le tiene que dar porque usted quiere, no por obligación. Voy a explicar esto, escuche. El menos honrado de todos los dioses o ídolos, y incluyendo a Dios, es Dios. Porque como no tenemos que darle, usted van a que le lean las cartas. Si ese es su ídolo, usted suelta dinero. Va a las prostitución, eso suelta. Usted se endeuda y paga todo lo de lo que tenga que pagar. Va al dinero y usted dice, vamos a ganar $500,000 de libras. El joven vende su carro, trae sus cosas, invierte en su familia, la mete sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo requiere. Pero cuando viene al Señor, lo tiene que hacer porque quiere, no por obligación. Porque Dios tiene que respetar el libre albedrío. Entonces los creyentes son los que menos adoran al Señor con lo que dan. El resto le da el 100%. Usted le da el 100% a sus ídolos. Sí, señor. Solo mire su extracto bancario. Su extracto bancario dice quién es su Dios y cuánto ama a su Dios. Si es la comida, le suelta la comida todo lo que quiera. 4 y 5 neveras. Es el Dios vientre. ¿Quiere ver un joven que sea alabe al vientre? Mire sus banquetemas, Burger King, Preda Manger, todos los días la salida, cha. Que ame las drogas, tiene que salir, todo tiene que pagar. Pero cuando se trata de adorar a Dios, como es, y Dios, aquí no lo piden, lo tengo que dar yo, entonces yo decido. Y como yo tengo un corazón idólatra, entonces no doy. Pero realmente el que tendría que recibir toda la adoración y la honra es Dios, porque es el verdadero Dios. Vaya pues. Entonces vaya conmigo a Lucas capítulo, Lucas capítulo 12, versículo 34. ¿Por qué es esto?
porque usted es malo, porque usted está caño, no, un poquito de todo. Es por esto. Lucas 12:34. La razón es por qué, porque donde está su tesoro, allí está también los deseos de su corazón. Porque adorar es una cuestión de afecto, de amor. Por eso el novio que está idolatrando a su novia, no le importa soltar todo lo que tiene. No le importa darle la ofrenda que tiene. No le importa mostrar todo lo que tenga que dar, todo lo que tenga que hacer, todo te lo quiero dar. Cuando viene el Señor, por eso la chica que tiene todo, se quiere comprar, quiere mantener muy bonita porque tiene que alabarse, tiene que pagar, tiene que dar ofrenda a su Dios. Por eso algunos se convirtieron a Dios y sus finanzas, pastor, mire, desde que me convertí a Dios, claro, ya no me adoro a mí misma, entonces pues me queda para ahorrar. Antes que tenía unos zapatos aquí, zapatos allá, cartera aquí, cartera allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el amor, es con lo que usted ama. Pues Camilo, que trabaja con unos judíos, es contador de judíos, me decía esta semana, voy a decir con permiso de él, decía, ser judío es caro. ¿Cómo así que ser judío es caro? Digo, sí, ser judío es muy caro porque todos ellos tienen que pagar un dinero más por todo lo que hacen. Y me decía, pero los creyentes, los cristianos siempre están dando chichiguas a Dios. Claro, tiene toda la razón. Ellos cuando compran, entonces como no le pueden comprar al diablo, al fuera, tiene que comprarle a su amigo y su amigo tiene que pagar. Entonces una renta de teléfono, un teléfono celular que vale 30 libras, el amigo lo tiene que pagar por 40. Y ellos dicen, lo doy por 40. Y comienzan a vivir en lugares donde tienen que pagar más. ¿Por qué? Porque quieren adorar a Dios. Ahí está el secreto. Entonces le pregunto, ¿cómo es el dar a sus ídolos? A que usted le da de todo. ¿Se acuerda las navidades donde usted estaba y se metía 1,000 libras por darle a sus hijos? Porque, ay, mis hijos son los pobrecitos, nadie los va a tener. Y usted le daba con todo. ¿Cuál es su ídolo? Entonces, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo puedo derrotar a ese ídolo? Actúe sobre las verdades bíblicas. No, perdón, ¿cómo puede hacerlo? Ya, honrando a Dios primero y con todo lo que tiene. Grupo de alabanza, se puede ir acercando si están por allí. Vaya conmigo a Proverbios 3:9. Mire lo que dice. Honra al Señor con todas tus riquezas. Perdón, con tus riquezas. Y con lo mejor de todo lo que produces. Circula la palabra con lo mejor de todo lo que produces. Es increíble. Nosotros no honramos al Señor con lo mejor de lo que producimos. ¿Por qué? Porque no nos queda. ¿Cómo nos va a quedar si tenemos que darle a otros dioses? Deténgase a pensar en esto. Pastor, ¿por qué no le doy más a Dios? Porque no me queda. No me queda. ¿Cómo me va a quedar si tengo varios dioses que servir? No le puede quedar. Y como cuando le queda, el Dios lo castiga. Y cuando ese Dios lo castiga, usted termina mal porque confía en este Dios del dinero y ahora estoy en deudas. No me queda. Versículo 10 dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ok, quiero que coloque un círculo en la palabra Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿Quién es Él? Dios. Dios. Ya no es el ídolo que le va a ayudar a hacer esto, sino que es Dios. Ya no es el ídolo, es Dios. Y esa es la diferencia. La diferencia es de dónde viene la respuesta
a lo que usted está pidiendo. De su trabajo, el trabajo lo va a castigar. 9 a 5 de la tarde, ¡pum! Golpe. Y usted va a salir cansado, trabajado. Ay, pero ese era mi trabajo, que es que el dinero, y el dinero castiga ni se sabe. Usted y yo lo sabemos. ¿Cómo sabemos que lo castiga? Porque lo preocupa todo el día. Si hay una cosa que lo preocupa todo el día es el dinero. Ay, si me falta, no, esto es imposible, hoy no vamos a poder, no, y los niños, no, yo no puedo servir a Dios así, no. Quíteme, porque es que el dinero a mí, no, ustedes no saben el problema que yo tengo con el dinero. El dinero castiga día y noche, noche y día. Tiene que castigar. ¡Ah! ¿Cómo duele ese tema? Porque eso marca la adoración. Muy bien, lo llevo al quinto. El último de los instrumentos, sus sentimientos. Sus sentimientos. ¿Los qué? Anótelo allí. Y eso es uno de los instrumentos más tenaces. Y lo voy a decir por qué. ¿Quieres saber cuál es el ídolo de una persona? Miren en lo que se pone molesta. Si yo peleo con mi esposa y ella me dice una verdad que yo sé que hay en mi corazón y le salto con lo que me molestó, ese es mi ídolo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se tocan los ídolos de una persona, ahí hay una pelea. Cuando se tocan los ídolos de una persona hay peleas. Tóquenle los ídolos y verá. Es lo que dicen a un señor que está afuera en la calle, que está pidiendo dinero y tiene simplemente un palito con 3 cosas, un carro de ahí de cosas viejas. Tóquele eso, esas son sus ganancias. Uy, eso lo pone molesto. Tenga una conversación con una persona y dígale, ¿este es tu pecado? ¿Qué me estás diciendo a mí? ¿Yo cómo voy a hacer así? Porque le tocó el ídolo. Y ese ídolo va a salir con toda la fuerza a defenderlo. Porque amamos los ídolos. Con mi esposa, con mis hijos, ¿cómo te? Yo tengo gente que se ha ido de la iglesia porque en algún momento le dijimos, debes de hacer esto con tu hijo porque está haciendo esto malo. ¿Mi hijo? Imposible. Escuchen lo que digo. Sus sentimientos son un golpe tremendo de la idolatría. Y ese es el dolor que tiene. El dolor del pasado, esos sentimientos, ese sentimiento es tenaz. Ay, cuando le tocan el caso de su papá o de su mamá. Y si usted los detesta y si ese es su ídolo, lo que me pasó con ellos, usted va a arder de fiebre por dentro. No me lo menciones a ese señor. No, imposible. Yo no lo perdono nunca. Ese es su ídolo. Ese es el ídolo que usted sirve. Sus sentimientos se van a desestabilizar por todas partes. Pero lo que no es ídolo no se desestabiliza. Tienes toda la razón. Vaya conmigo entonces a Jeremías 51:17. Dice, toda la raza humana es necia. ¿Es qué? Necia. Y le falta conocimiento. Esa es toda la raza humana. Pues los artesanos o los idólatras, coloque encima de la palabra artesanos y coloque idólatras, quedan deshonrados por los ídolos que hacen. Circule la palabra, quedan deshonrados. Porque sus obras son hechas, o sus obras hechas con tanto esmero, son un fraude. Circule la palabra, son un fraude, y bajo la palabra un fraude coloque son un engaño. Ese ídolo que usted está cuidando con tanto esmero, ese muchacho, ese esposo, esa esposita, ese niño, ese ministerio, ese todo, ese pensamiento, esa imagen, al final es un fraude. Esa imagen tan guapa que usted tiene, que siempre tiene que estar, o tan guapo el hombre caballero con eso, que nadie puede ver un error en él, al final es un fraude. Porque van a tocar el error y el error caerá. Y entonces será un engaño. ¿Qué me pasó? ¿Por qué lo hice? Entonces, ¿cómo resolverlo?
La respuesta es simple, pero difícil. Simple es en que se puede hacer, pero difícil en esto. Escucha lo que dice. Viviendo por los principios y no por las emociones. El hombre está a punto, o la muchacha no quiere y sabe que tiene que luchar con su sexualidad, que no puede estar junto a nadie, que no puede hacer. Ay, es que es que sentí un deseo. Antes de cada pecado usted sintió algo. ¿Y qué pasó con tu esposo, con tu esposa? ¿Por qué la trataste? Es que sentí una rabia, sentí una cosa. Sentimientos. Y las victorias, cuando le dije, y tuve victoria, ¿qué pasó? Me logré retener, me logré vivir por el principio. ¿Cuál principio? El principio de que debo respetar a mi esposa. El principio de que tengo un matrimonio y no me puedo meter por sentimientos porque tengo deseo de estar sexualmente con alguien. El principio, ese fue el principio. Ay, pastor, pero casi me quema. ¿Qué lo quemó? ¿El fuego? No, lo quemaron sus sentimientos. Porque otra persona en las mismas circunstancias no se quema por lo mismo, se quema por otro ídolo. ¿Y qué pasó? Y lo iba a robar. ¿Y qué pasó? No me dejé llevar por los sentimientos y el principio. Dios dice que Él me va a proveer todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces lo robó. Vivió por el principio. Los sentimientos son lo más traicionero que usted y yo tenemos, porque vienen del corazón suyo. Los principios vienen del corazón de Dios. Los principios vienen directamente del corazón. Entonces mire lo que dice 2 Corintios 5:7. Regálame la atención. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Por qué vivimos? Por lo que creemos. Entonces quiero que lo piense. Dios dice, si quieren vivir el evangelio, vívanlo por lo que es, no por sus sentimientos. Porque en muchas ocasiones usted va a querer tirar la toalla. Y cuando sienta que tiene que tirar la toalla, o cuántos están adorando a un Dios y dices, ay, tengo que darme un gusto más. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.